Estamos aquí porque el único que nos da la vida es Dios y nos permite su misericordia. Ve cómo ha habido eventos que suceden en el mundo. La gente se mata, los pueblos sufren y todo por dos, tres grupos de personas que ejercen dominio sobre los demás. Y estas personas obviamente están viviendo bajo la carne, no bajo el espíritu. Y ahorita estamos viendo el tema de vivir el espíritu y vivir en la carne. Y le digo, y todo por culpa de dos, tres personas, un grupo que tiene el poder, domina, ejerce su voluntad, se enseñorean de los demás y pues se cometen muchas atrocidades. Pero nosotros los cristianos tenemos algo que el mundo no tiene. Lo que tenemos nosotros es que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, podemos tener una vida diferente. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a continuar con esta temática que ya hemos llevado de vivir en el espíritu contra vivir en la carne. La pregunta central sería para nosotros, porque Dios nos ha prometido a nosotros su Santo Espíritu, Dios nos ha prometido una nueva vida. La pregunta central sería ¿por qué muchos creyentes no experimentan plenitud espiritual? O sea, ¿por qué? ¿Por qué será que los creyentes no, cuando se dicen de un culto de oración, pocos se hacen presentes? Pero si se dice de un culto de avivamiento donde va a haber mover del espíritu, donde van a haber luces, donde van a haber buena música, donde van a haber hasta comediantes, porque ahorita hasta comediantes, hay stand-ups de comediantes cristianos que se ponen a hablar, ¿no? Y se llenan y se hacen hasta eventos en salones donde se ponen mesas con sillas. Es como una cena de gala, ¿no? Y va la gente y está bien. No estoy diciendo que no. Pero ahí sí van y hasta pagan, ¿no? Hasta pagan para ir. Pero cuando se dice un culto de oración, no, la gente casi no quiere. ¿Por qué será? ¿Por qué muchos creyentes no experimentan este tipo de plenitud espiritual? Si se supone que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Uno de los versículos claves que estamos tomando es lo que nos dice Gálatas 5:16. Acuérdense que Gálatas 5:16, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, escribe esta necesidad de la iglesia para esta recomendación, este mandamiento, porque el apóstol veía y miraba, podía analizar cómo se comportaban sus hermanos. Y él, pues, el Espíritu Santo, es como si le hubiese dicho, Pablo, escribe, diles, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque muchos piensan que al hacerse cristianos, que al aceptar a Cristo, que al confesar al Señor, que al hacer la oración, ya todos los problemas se le resolvieron, ya no tienen ningún problema, ya, si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a resolver. Si tú vienes, y es una manía que nosotros hemos tenido de que como así vemos que otros lo dicen, así nosotros como periquitos repetimos lo que otros dicen, y que si tú vienes a Cristo, Cristo te va a sanar, y si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a resolver, y al fin de cuentas, muchas veces no sucede. Digo, muchas veces la persona está emproblemada porque está cosechando lo que ha sembrado. Muchas veces la persona está enferma y no es que Dios no lo pueda sanar. Dios puede sanar a las personas. Dios tiene el poder suficiente para realizar sanidades. Pero muchas veces la persona está así por su propia irresponsabilidad, por su mala alimentación, por su falta de ejercicio, por su falta de mantenimiento, está así. Y el Señor puede sanarlo. Pero muchas veces el Señor no lo sana porque sabe que si lo sana, pues se va.
está como en los rebaños. Hay ovejas que son tremenditas y se van y se escapan las ovejas. ¿Qué es lo que a veces tiene que hacer el pastor de las ovejas? Agarra y les da un garrotacito, un buen palazo en la piernita para que ande renga, porque es la única manera que no se aleja. A veces Dios así tiene que hacer con los seres humanos, porque tan luego sana, ese animalito vuelve otra vez a las mismas. Por eso dice el Señor, anden en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, está consciente el apóstol Pablo de que todavía hay algo en ellos que se llama cuerpo, y que este cuerpo está ligado. El cuerpo en sí no es malo. El cuerpo en sí no es malo. Este cuerpo tiene deseos, y el problema con los deseos del cuerpo es de que cuando son satisfechos a como Dios manda, no hay problema. A como Dios manda, no hay problema. Si va el gusto, por ejemplo, tú puedes comer algo delicioso y está bien. Puedes comerte un helado, no te preocupes, está bien. Incluso puedes comerte una papita frita y no, está bien. Puedes tomarte incluso una soda, está bien. El problema es que te dediques a comer puro helado, te dediques a comer puras papitas fritas y te dediques a comer, a tomar puro refresco embotellado con gas, y se te olvide que existe el agua, se te olvide de que existen las verduras, se te olvide de que existen los alimentos sanos, y te dediques a eso. ¿Y qué pasa al final? Pues la persona peca contra su propio cuerpo y se enferma. Eso es en cuanto al placer del gusto. Y personas que comen mucho, ¿qué luego pasan? Terminan pues sus cuerpos descuadrados, honestamente. Terminan así. ¿Descuadrado o cuadrado? Descuadrado. Sí, porque si tuviera cuadrado, bueno, no están cuadrados. Todos desalineados. Es que dice, y usted, hermano, yo como así mucho, ¿para qué? Para mantener la línea. La línea. Sí, dice la línea circular, dice. La línea redonda. Lo mismo podemos ver, digo, eso puede caer, se cae en la gula, que en la Iglesia Católica es un pecado capital, un pecado de muerte. Y sí, no le digo que no, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo mismo sucede con el placer de la reproducción. Cuando se hace con la persona debida, su tiempo debido, no hay problema. O sea, hasta donde el cuerpo aguante, y no hay problema. Pero el problema es cuando se cae en la lujuria, que el joven y la señorita se están quemando y hacen concurso a ver quién lleva más, con quién se acuestan más. O sea, ese es el problema. Ahorita hay muchachas que da hasta miedo cuando le preguntan en los videos, ¿y tú con cuánto has estado? No, dice, sí, yo tengo una libreta, dice, donde los tengo por abecedario, dice, el abecedario, y si ya les voy dando las 2, 3 vueltas, imagínense. Eso es muy desenfrenado. O sea, ya no es tanto en el hombre, ahora es la mujer la que ha superado al hombre, y créame, la mujer supera al hombre en ese sentido facilito, más que uno. O sea, el hombre se tiene que esforzar, el hombre tiene que invertir. Las muchachas no, ellas no. Ellas solitas nada más se ofrecen y caen rápido, y puede escoger ella rápido. Pero bueno, y ese es el problema. Se cae en ese deseo, se vuelve un deseo desenfrenado, y es donde entra la carne. O sea, los deseos de la carne. Y el deseo de la carne, al final, ¿qué es lo que hace? Corrompe el alma. Cuando corrompe el alma, ya el alma peca. Peca primero el cuerpo, se convierte en una pasión desenfrenada, el alma peca, porque todos estamos ligados, o sea, todos estamos ligados, y se crea entonces la perversión en la mente, se está creando todas estas cosas. Entonces, ¿qué más podemos ver? Que la Escritura nos dice que hay 2 maneras de vivir, lo que acabamos de leer anteriormente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, en este mundo hay 2 maneras de vivir. No hay 3, hay solamente 2. No hay 4, solamente 2. Una es vivir según la carne, y la otra es vivir según el Espíritu. Y vivir según la carne, de eso tenemos experiencia de sobra. O sea, de eso no tenemos que dar muchas explicaciones, de que hay un manual de cómo va a vivir usted en la carne. No, solito se va dando con el tiempo. Los deseos se van despertando, y la gente, la mayoría, el mundo vive en la carne, e incluso el cristiano
dice el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué andamos en la carne? Porque los deseos todavía están ahí. Sí, y por eso dice el apóstol Pablo, es yo recomiendo, dice el apóstol Pablo, que se queden solteros, pero para evitar los problemas de la carne. Pero si no tiene don de continencia, que se case y no peca. Anda en la carne, pues obviamente, ¿con quién va a satisfacer la carne? Pues con su compañero y con su compañera. Así, no hay mucho. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, anda en la carne hasta donde debe ser, pero no se pasan de la raya. Pero para nosotros es la vida según el Espíritu. Ahora, hay un conflicto humano. El conflicto humano es que el ser humano experimenta una lucha interior. Todo ser humano hay una lucha interior entre los deseos de la carne y la dirección espiritual. Mire, hay personas que andan en la carne y llegan a un momento el mundano de reflexión y dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto de eso, yo ya quiero parar. Hay un conflicto. ¿Por qué? Porque Dios ha grabado sus estatutos y sus mandamientos en las tablas de su corazón, de tal manera que al hombre no es necesario que se le diga que no debe robar, porque ya sabe que no debe robar. Porque cuando el hombre roba, aunque nunca haya sabido el mandamiento de no robarás, ¿qué acaso roba a la vista del público? No, roba cuando nadie lo ve. El que desea a la mujer ajena, el que se mete con la mujer ajena y no sabe que no adulterarás, no lo sabe. ¿Acaso lo hace enfrente del marido? No, lo hace cuando el marido no está. ¿Por qué? Porque los mandamientos, los estatutos ya están escritos en la tabla del corazón. De tal manera que nadie se va a excusar, se puede excusar ante el Señor. Nadie puede decir. Pero aún así ese tipo de persona, existe un conflicto porque llega su misma mente lo está acusando, lo acusa sus razonamientos. Y el conflicto humano es que todo esto, como nos dice Santiago, capítulo 4, 1 en adelante, dice el hermano del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, escribe, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, ¿de dónde? ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros, ¿de dónde viene? ¿Acaso Dios provocó la guerra allá en Medio Oriente? Ahorita Dios la provocó, porque mucha gente dice que todo sucede porque Dios así lo permite. No. Dios no provoca eso. Las circunstancias se va dando, pero si por Dios fuera eso no se diera lugar. ¿Pero de dónde vienen? Pues vienen, y los pleitos ¿de dónde vienen entre vosotros? ¿No es acaso de vuestras pasiones? ¿Y a quién le está escribiendo esto el apóstol del Señor, el hermano del Señor Santiago? ¿A quién? A la iglesia. O sea que no ponga el grito, que en esa iglesia hay muchos hipócritas, que en esa iglesia todos son una bola de pecadores. Pues sí, obviamente somos unos pecadores, pero que estamos arrepentidos y estamos siendo instruidos por el Santo Espíritu. No es excusa, no es pretexto para yo me voy de la iglesia, porque no es excusa. No es de vuestras pasiones. ¿Y qué pasa con estas pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros. Y sigue diciendo, miren, lo que pasa es que ustedes codician y no tienen. Ese es el problema. La codicia que todavía existe. Matáis y ardéis de envidia. O sea, matan. Bueno, obviamente ya el cristiano no mata de sí con la pistola o con... No mata. Pero a veces hay personas, hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y ardáis de envidia. ¿Cómo va a ser posible que yo tanto y tanto que me esfuerzo y tanto solfeo que hago, mi voz no mejora? Como ese poquito y canta tan bonito. Canta y grita y no se queda ronco, y yo tantito levanto la voz y ya no puedo hablar. ¿Cómo es posible que ese hermano pueda dar unas predicaciones y yo que he ido a instituto y él no ha ido a instituto? Pero ¿cómo es? O sea, a veces hay una envidia que a veces hay entre los seres humanos, amados. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice el apóstol Santiago. Es que ustedes no piden. Pero Dios luego dice, pero sí pedís, pero no reciben. ¿Cómo está eso?
¿Por qué no reciben? Pues porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Señor, dame la voz de tu arcángel, para que yo pueda cantar, para alabarte y glorificarte. Eso piensa en su mente, acá, muy acá, pero en su corazón está, ay, voy a tener la fama, el reconocimiento, el aplauso y Dios no se lo da, así de sencillo. ¿Para qué se lo va a dar Dios? No, Dios no le da, porque sabe cuál es la intención del corazón. Dios lo sabe. Es más, dígame, ¿cuántos de nosotros no hemos pedido ganar la lotería? Todos, ¿verdad? Bueno, qué bueno, la hermana no es tentada en esa área. Pero ¿cómo se sentiría que de momento se encuentra un billete y se lo gana? O sea, pues bienvenido sea, ¿verdad? Pero todo mundo, querramos o no, hemos estado, quizá habrá algunos pocos que no, y hasta compramos nuestros billetitos, pero nunca sale nada, porque el Señor sabe por qué sucede. Yo conocí el caso de alguien que en la ofrenda eso echaba. Imagínense, en la ofrenda venía a echar su ofrendita y... No, y sí, imagínense. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así de sencillo. Señor, auméntame, dame más dinero. No te voy a aumentar más dinero. Ahí te tengo. Con tu sustento, ten contentamiento, porque si ya te conozco como eres. Dios dijo, bueno, es un dicho que dice, Dios no le dio alas al alacrán. Así de sencillo. Porque sabe que el alacrán, imagínense, si el alacrán pica que tuviera alas, volaría más. Entonces, hay una lucha interior donde la carne y el espíritu se oponen constantemente. Eso, hermano, eso está ahí. Y esto, el Señor Jesucristo nos da la solución, como dice en Mateo 26:41. El mismo Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, Él le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Se les quedaba viendo. Velen y oren para que no entren en tentación. El problema es que la tentación siempre va a venir. La prueba siempre va a venir. No, o sea, es imposible que no vengan tropiezos. O sea, es necesario, dice otra parte, que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. A veces los tropiezos vienen por otra persona y a veces los tropiezos vienen porque uno mismo se lo busca. Por eso dice, el Señor enseñó a sus discípulos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otro evangelio dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. La tentación siempre va a estar, y la carne va a estar dispuesta a caer en la tentación, pero el Señor da la solución. Mire, para que ustedes no caigan en la tentación, velen y oren, para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, no vamos a hacer, no, que yo soy fuerte. No, usted no es fuerte. Yo soy muy espiritual, como decía un señor. No, yo oro en el espíritu. Yo puedo orar horas y horas en el espíritu. Digo, piloto automático tendrá este amigo, no sé. O sea, puede orar en el espíritu. Y vaya usted a saber si es cierto. Eso dicen ellos. Y dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Así, no hay mucho. Ahora, la vida según la carne es una vida que está dominada por los deseos y los impulsos. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribe en Romanos 7:18-19, él está haciendo una exposición de la vida de la carne. Y lo que escribe él, lo está escribiendo desde una perspectiva carnal. No es que él era un hombre carnal. Él no era un hombre carnal. Porque muchos dicen, mira, Pablo era carnal. No, Pablo lo está escribiendo. O sea, nosotros nada más nos fijamos en ciertos textos y ya nos justificamos. Dijo Pablo, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ahí está, Pablo. Ya nos excusamos con ello. Pero sin embargo, cuando leemos todo, nos vemos que al final el apóstol Pablo dice, mas doy gracias a Dios que me ha librado de este cuerpo de pecado. Pero el apóstol Pablo, escribiendo aquí, nos explica cómo es la vida según la carne, una vida dominada por deseos, impulsos y el ego. Dice aquí la escritura, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, él le está exponiendo, no mora el bien. Y eso, él lo tenía bien claro,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer ir a predicar está en mí, pero a veces la carne no quiere, el cuerpo no quiere. No está, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él está explicando que esto es así, pero esto no significa que el apóstol Pablo vivía de una manera carnal. Él está explicando desde una perspectiva cuando él vivía en la carne. Entonces, esta es la vida según la carne. Y el problema es que las consecuencias que tenemos de vivir de acuerdo a la carne es que hay una esclavitud espiritual. Oye, hermano, eso es lo más horrible que puede haber, que los espíritus de las personas estén cautivados. O sea, así es tanta la degradación que hay, el deseo del cuerpo, que es natural, el placer del cuerpo, viene y se hace una pasión desenfrenada, se vuelve un vicio de la carne, y luego ese vicio de la carne corrompe el alma, y luego llega hasta el mismo espíritu, lo ata el espíritu. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino, Él liberó a las personas de espíritus inmundos. Imagínense. Y por eso también nos dice la Escritura, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una esclavitud espiritual. Es una esclavitud espiritual que tiene esa persona. O sea que no está conectado el Espíritu Santo con el Espíritu de Él, sino que puede haber una influencia por ahí que lo está dominando a esa persona. Hay una culpa y hay un vacío interior, le digo, porque muchas veces estas personas se jactan, no, que yo tantas mujeres, que yo tantos maridos he tenido, que yo me puedo meter tanto de droga, que yo puedo hacer tanto de aquí, tanto de allá. Eso lo dicen jactándose, pero ellos saben que en su interior, en su intimidad, hay un sentimiento de culpa y un vacío interior. Es una esclavitud espiritual porque el pecado promete libertad, pero produce esclavitud. ¿Tú sí lo sabías? El pecado promete libertad. Como dice el apóstol Pedro, capítulo 2, 19 de la segunda carta, les prometen libertad. El apóstol, aclaro, aquí el apóstol Pedro está hablando de los falsos maestros, pero ahorita lo vamos a aplicar de esto. Les prometen libertad, pero en este caso les digo yo que el pecado promete libertad. Por ejemplo, tomemos lo más obvio. El placer del cuerpo, el placer de la reproducción, el placer del gusto. Te prometen libertad. Come lo que tú quieras. Come lo que tú quieras. O acuéstate con cuantos puedas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque al final la persona termina adicta, ya sea a la comida, ya sea a la droga o ya sea al placer sexual. Queda adicta. ¿Y qué sucede? Ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y la gente no puede salir de esa esclavitud porque el pecado ya se ha enseñoreado de esta persona. ¿Y qué es lo que es necesario? Hay una necesidad de liberación. Y aquí es donde el hombre necesita una transformación en su interior. Aquí es donde el cristiano también necesita una transformación en su interior. Y el único que nos hace libre, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, que se creían hijos de Dios, porque los fariseos eran religiosos. Estas palabras de Juan 8:32 se las está diciendo a gente que tenía la ley de Dios. Gente que iba al templo a adorar a Dios conforme al mandamiento y al rito de Moisés. Y era gente, como dijo el apóstol Pablo, y doy testimonio de mis hermanos, según la carne, de que tienen celo de Dios. Sí, yo doy testimonio, pero no según ciencia, o sea, no según la ciencia del Espíritu Santo. Tienen un celo de Dios, pero según la ciencia de la carne. O sea, Pablo era irreprochable cuando era fariseo. Él era fariseo de fariseos. Era un hombre irreprochable. Y entonces el Señor Jesucristo le está hablando a esta gente que tenía la ley, a esta gente que eran unos eruditos. Y discuten y dicen, es que ustedes son esclavos. No, que nosotros no somos esclavos, que tenemos un padre que es Abraham. No, dice, ustedes son vuestro padre, el diablo, dice. Pero dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libres.
Ese dice el verso 32 y el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, usted puede tener mucho conocimiento de Biblia. Usted puede tener mucho conocimiento de este libro. Mucho. Pero la letra mata. El espíritu es el que vivifica. Y eso no quiere decir, no, pues que como la letra mata, ya no voy a leer la Biblia. Fácil, ¿verdad? Nada más me voy a dedicar a orar. Voy a dedicarme a pelar las rodillas, porque hasta eso le digo. Hay gente que es tan altanera que dice, no, si yo me pelo las rodillas por ustedes. Bueno, ¿quién se lo está preguntando? No, yo me pelo las rodillas por ustedes. Pues usted no se preocupe, que aquí tienen alguien que intercede por ustedes. El que lo hace no lo dice, hermano. El que lo hace no lo dice. El que lo hace lo mantiene en secreto. Van a conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Y saben quién es esa verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y déjenme preguntarle, ¿cuánto cristiano verdaderamente conoce la verdad? ¿Conoce a Jesucristo? No lo conocemos. No lo conoce mucho cristiano a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se compromete con Él. No está enamorado de su Señor. Es que como el verbo de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, el que formó el trono para el Padre, el que formó los ángeles, el que tomó del Espíritu de Dios y repartió a los ángeles para que fueran seres con inteligencia y con entendimiento para que le adoraran, el Dios que hizo toda la constelación, que hizo la tierra, y luego cuando hizo la tierra creó la gran expansión y luego colocó el sol, colocó la luna y colocó las estrellas. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, dice el Espíritu lo inspiró. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces, el Hijo del Hombre vino y nos visitó a nosotros. Se hizo hombre. Pero ¿cómo lo vemos? Como Jesús, como el Hijo de Dios. Un hombre. No, hermano, no es un hombre común y corriente. Es Dios hecho carne. Es el yo soy. Yo soy. Por eso lo crucificaron los judíos, porque cuando dijo yo soy, eso era palabra mayor, y no los culpo, porque quizás nosotros también lo hubiésemos hecho. Cuando dijo yo soy, es que estaba diciendo que yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, porque Jehová es una palabra que le pusieron los traductores, pero no es Jehová, es simplemente el Señor. Yo soy el que soy. Cuando dijo yo soy, ¿qué más testimonio queremos? Él se ha hecho Dios. Aleluya. Y es Dios. Amén. Él es nuestro Dios, a quien debemos el respeto y la adoración. Por eso cuando conoces la verdad, cuando conoces que ese hombrecito que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario no era un hombre, sino era Jesús, las cosas cambian. Amamos su presencia. No, eso es un deleite venir a su casa. Dice, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, si el Hijo del Padre, que el que está arriba ya en los cielos, el Hijo que mandó a su Hijo y no escatimó a su Hijo, sino que lo envió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que necesita el cristiano? Ser verdaderamente libre. Ahora, existen 3 estados espirituales. Número 1, el impío. Número 2, el cristiano tibio. Y el cristiano comprometido. Son los 3 estados. Estamos dando un repaso rápido. El impío sencillamente no tiene al Espíritu de Dios y vive dominado según su carne. Romanos 8:5, el mismo Espíritu Santo lo revela por Pablo. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y sabe usted cuál nación, qué país es la nación más carnal que existe en la tierra? ¿Usted sabe? Los mexicanos. Porque ellos se tratan de carnales. ¡Ey, carnal! Dice. ¡Ey, carnala! ¡Ey, carnal! ¡Ey, carnala!
Entre hermanos. Carnal es la forma de decir mi hermano, no. Somos carnales, somos hermanos. No, todos, no crea que nada más los mexicanos, también los salvadoreños, todos hemos sido carnales. Y piensan en las cosas de la carne. A mí me dicen que yo soy bien carnal. Me dice mi esposa, estoy bien carnal. Quizás me lo ha pensado. Y digo, ¿por qué? Porque te gusta comer mucha carne. No, eso no es ser carnal, eso es ser carnívoro. Eso es ser carnívoro. Es que tú dices, no, todo lo quieres con carne. Pues sí, le digo, es proteína, le digo. Pero estamos hablando de otra carne. Los que son de la carne, de los deseos pecaminosos, piensan en los deseos de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Usted todos los días anhela doblar sus rodillas y platicar con su Señor? Es usted una persona que piensa en el Espíritu. A usted se le hace pesado. Y otra vez tengo que ir a la iglesia. Usted está en la carne. Usted, quiero ir a la iglesia, pero mi cuerpo está cansado. Es muy diferente que su cuerpo esté cansado a que no quiera ir a la iglesia porque esa es la carne. Los que son en la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, la condición espiritual del impío es que es una vida centrada en sí mismo y es separación de Dios. Ahora, veamos ahora al cristiano tibio, porque el impío, le digo, ese está fuera. El cristiano tibio a veces está dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con el cristiano tibio? Ora poco. Ya vamos más adelante, hermano. Ya vamos más adelante. Ya vamos dos más adelante. El cristiano tibio ora poco. Lee poco su Biblia. El cristiano tibio justifica sus pecados. Ay, Señor, es que tú sabes que la carne es débil. Lee poco su Biblia. ¿Qué más pasa con el cristiano tibio? ¿Cree en Dios? ¿Verdad que sí cree en Dios? Oh, sí. Pero vive sin disciplina espiritual. Cree en Dios. Y Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios. Pues bien haces. Qué bueno. Ya la hice. Porque los demonios también creen y tiemblan. Ahí se lo acabó. Y el Señor Jesucristo, en cuanto al cristiano tibio, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16? Dice el apóstol Pablo, yo conozco tus obras, yo las conozco, a mí no me vas a mentir. Yo las conozco, a mí no me vas a cuentear. Cuentearás al pastor, cuentearás a tu mujer, cuentearás a tu marido, cuentearás a tu jefe, cuentearás a todo mundo, lo podrás engañar. A mí no me vas a engañar, yo conozco tus obras. Yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. Sé que haces las cosas, sí, pero lo haces en piloto automático. Vienes a la iglesia, aparentas que eres cristiano, pero no. Tú no me amas. Tú eres un tibio. Eres un tibio. Ni eres frío ni caliente. Ojalá significa Dios quiera. Dios quiera, el mismo se está diciendo. Yo quisiera que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Hay algún beneficio de ser tibio? ¿No? El conflicto espiritual siguiente es que la carne y el espíritu luchan constantemente. Gálatas 5:16, 5:17, lo que leíamos, porque el deseo de la carne, amados, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se están oponiendo, amado, se oponen. Pero el cristiano comprometido es muy diferente. El cristiano comprometido busca vivir guiado por el Espíritu Santo. Porque es mi preocupación, pastor. Digo, Señor, solamente hay un Dios, no hay dos. Solamente tenemos un Padre, un Dios, pero sabemos que es nuestro Padre, nuestro Salvador y nuestro Espíritu Santo. No hay otro. Son tres, pero los tres comparten la misma naturaleza que es Dios. Solamente hay un Dios. Solamente hay un Señor Jesucristo, no hay dos. No hay dos. Y solamente hay un Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. No a parte de la verdad, no. No a casi la verdad, no a un 99% de la verdad, no, a toda la verdad. Y qué casualidad que vemos hoy en día que esta denominación dice, yo tengo la verdad. Así dice el Espíritu Santo y no es cierto, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios.
O no, que las locuras del Espíritu. No, ¿qué blasfemia es esa? Decir que el Espíritu Santo hace locuras. No, el Espíritu Santo es santo. No, el Espíritu Santo es santo. Nunca va a contradecir. El Espíritu Santo, amado hermano, trae convicción de pecado. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence, pero nunca trae confusión. Te puede dar el Espíritu Santo una conviccionada que te sientas que te revolcó, sientes que te dio, pero sabes que es para tu bien. No te va a destruir el Espíritu Santo, nunca va a hablar mal del Padre ni va a hablar mal del Hijo. El Espíritu Santo nunca va a echar de cabeza a sus propios hijos. Porque hay personas que no, que el Señor me dije a este ya lo deseché. O sea, ¿qué es eso? Si Dios, o sea, Dios mismo protege la intimidad de sus propios hijos. Decía una persona, cuando uno se vuelve espiritual, un famoso evangelista que ya murió, cuando uno se vuelve muy espiritual, Dios le revela los pecados de tal persona. Y uno tiene que tener mucho cuidado de andarlo revelando. O sea, ¿qué es? Y si Dios lo revelara, esa persona no dice nada, simplemente se pone a dar doble rodillas por su hermano. Amén, así es. Porque entonces no sería el Espíritu Santo, sino un espíritu de adivinación que en lugar de traer edificación, ¿qué es lo que trae? Destrucción y muerte. Tenemos que ser guiados por el único y verdadero Espíritu Santo, el que nos lleva a la verdad. Romanos 8:14 nos dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es lo que necesitamos, Señor, que mi vida se llena de tu Espíritu Santo. Tenemos, Señor, que mi pastor sea lleno de tu Espíritu Santo. Señor, que mi esposa sea llena de tu Espíritu Santo. Señor, que mis hermanos sean llenos de tu Espíritu Santo. Y cuando tenemos este deseo en nuestro corazón, créame, vamos a caminar en un mismo espíritu. Amén, aleluya. Y cuando caminas en un mismo espíritu, ¿significa que todos van a pensar igual? No. Podemos pensar diferente, podemos estarnos peleándonos, que cuándo es el rapto, que cuándo va a ser la tribulación, que si no, podemos pelearnos en eso. Pero al final llegamos a la conclusión de que, como dijo aquel hombre, yo solo sé que no sé nada. No condenamos al que piensa diferente a nosotros. No, simplemente entendemos que en una misma mano hay diferentes dedos, todos son dedos, pero no todos son iguales. Y Dios los hizo así porque tenía un propósito. No todos, imagínense que todos tuviéramos los dedos del mismo tamaño. Dios lo hizo así como mismo. No, el mismo espíritu significa que nos entendemos. Bueno, quizás no nos entendemos, pero nos comprendemos y nos amamos y nos aceptamos. Y no intentamos cambiar a nadie, porque uno no cambia a las personas, el que lo cambia es Dios. Y a veces Dios sabe por qué. A veces hay diferencia de pensamiento entre sus propios hijos. Dios sabe por qué, hermano. Porque el único que posee el conocimiento absoluto es nuestro Señor. Le digo, porque le digo, a veces las personas se posen con ciertas escatologías. No, que el anticristo es fulano de tal. No, que ahora sí se acabó el mundo. Que la luna roja. Dios perdiendo el tiempo en cosas y cuando no, y que ya, ahora sí viene el Señor para tal fecha. Y no llega. Ya quedamos en ridículo y a todos nos embarran con eso. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles. Dijo, ni el Hijo tampoco lo sabe. Aunque dijo un hermano, eso lo dijo el Señor cuando estaba aquí en la tierra, que el Hijo no lo sabe, pero ahorita ya está en el cielo y ya lo sabe. Bueno, si lo sabe o no lo sabe, de todas maneras, no es asunto mío, yo no puedo decir cuándo va a venir. El cristiano comprometido tiene una dependencia con Dios y reconoce que necesita la gracia divina cada día. Yo necesito al Señor cada día, hermano. Amén. Señor, yo te necesito, Padre. Padre, gracias que tú vas conmigo. Yo sé que tú vas conmigo, pero de todas maneras te pido que vayas conmigo. Yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me cuidas, Padre, y yo sé que tú eres responsable, pero de todas maneras te pido que me cuides. Aunque Él me cuida. Yo dependo de Él al 100%. También mantiene una vida de oración constante en comunión con Dios. ¿Sabe? Yo disfruto mucho cuando ando, como yo trabajo y ando manejando de un lado para otro, yo disfruto mucho cuando ando solo. Porque ahí ando orando, ando escuchando alabanzas, ando orando a mi Señor,
Ahí me desahogo, ahí le expongo mis quejas sin que nadie me esté escuchando. O cuando he tenido la oportunidad de vengo aquí a la iglesia, vengo aquí, oro y en la intimidad con el Señor y expongo por qué mire, es que es bueno a veces desahogarse, la persona se guarda las cosas. Nosotros los cristianos por eso no vivimos en mucha depresión, quizás poquita, sí, lo necesario. Pero venimos ante el Señor y sacamos la presión y ya no estamos en depresión. Le oramos a Él y su Santo Espíritu nos consuela, amados. Vive una vida de oración y tiene una alimentación espiritual que es la lectura y meditación de la palabra, como dice la Escritura. Salmo 119, 97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día sigue mi meditación. Eso dice la Escritura. O como dice también el Señor Jesucristo, nuestro Señor a Josué, le dijo, mira, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué será que nos salen algunas cosas mal? Por lo mismo, porque no meditamos en la palabra. Y nosotros los cristianos, el verdadero cristiano, mire, se esmera en leer la Escritura, porque también lo dijo así el apóstol Pedro, dijo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada para que por ella crezcáis. No le digo que no, yo tengo libros, pero esos libros ya tienen mucha mucha agua. Esos libros, ¿sabes qué son? Le echan leche en polvo, leche de soya, le echan chocomil, chocolate, le echan fresa, le echan plátano y Red Bull también le echan y hacen un licuado y venden esos libros. Y la gente cuando lo ve se emociona de esos libros. 7 pasos para ser prósperos, 5 pasos para ser feliz. Y así, leen esos libros o esos otros libros de escatología. Hermano, mire, ya ve qué tan gruesa es la Biblia. Esos libros de escatología son así de gruesotes, mire. Así de gruesos esos libros. Y eso me aburre a mí, Señor. Yo mejor me voy a la leche espiritual no adulterada y dejo que tu Santo Espíritu me enseñe. Porque si no, lo que voy a estar tomando, le digo, al ratito voy a andar todo bolo, todo así deprimido, preocupadísimo. Y es que el Señor ya está a las puertas. En esta guerra es el Salmo 83 que está sucediendo, Dios mío, ya. La gente, hijo del Señor, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis, porque aún no es el fin. Y si fuera, hermano, que sea, ¿me entiende? El cristiano está confiado como un león. Entonces, ¿qué hace el cristiano? El cristiano nacido de nuevo, Romanos 12:12, nos dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene que ser renovado, No se conforme. Mire, el problema es que nuestro entendimiento es contaminado e influenciado por las sectas, por las denominaciones y por autores cristianos de muchos libros y de mucha escatología, nos hacen de una manera. Y ya, no, renovaos, porque la escatología que se explicaba hace 20 años no es la misma a la que Dios, a la del día de hoy. No es lo mismo. Renueve su mente, renuévelo con la palabra. Mire, llega un punto que haga a un lado todas esas cosas y concéntrese en lo que dice su Señor. Y si hay cosas que no las entiende, déjela ahí. ¿No las entiende? Pues no las entiendo. ¿Por qué? Porque al Señor así le place, hermano. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor perfecta. El cristiano comprometido crucifica la carne, o sea que renuncia a sus deseos pecaminosos, porque le digo, los va a tener. Ay, no, hermano, yo no tengo esos deseos. Ok, pues gloria a Dios por él. Pero dice aquí el apóstol Pablo que dice, con Cristo estoy, en Gálatas 2:20, juntamente crucificado. Él llevó y crucificó su carne. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso le digo, ¿y cómo se crucifica la carne? Cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted viene al altar, cuando usted dice, Señor, ya
estoy harto, yo quiero más y más de ti. Como dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, no se acepte como usted es. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame y sírvame. Y lo que ahora vivo, dice el apóstol Pablo, en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. El cristiano que anda en el Espíritu también nos dice que anda ejerciendo dominio propio, porque el Espíritu Santo produce el control sobre los impulsos. Amén, amén. Sí, produce control. Ay, es que hermano, no me pude aguantar. Ah, pues someta su cardita. Venga y dígale, Señor, dame tu Espíritu Santo. Porque si usted dice que tiene Espíritu Santo y se descontrola cada rato, se desboca, no tiene Espíritu Santo. Usted todavía quizás tiene naturaleza de cabra o de caballo o de mulo. Porque dice el Señor, no seas como el caballo, como el mulo que necesitan cabestro para que puedan obedecer. Dice, es que la palabra del Señor es como un cabestro. Bueno, sí para el mulo, sí, y para el caballo. Para el obediente no, a la oveja no. Entonces, el Espíritu Santo produce control sobre los impulsos. Porque el Espíritu Santo, nos dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, el Espíritu Santo no es cobarde. No tenemos espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de ¿qué? Poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Y ya vamos a ir terminando. El mismo Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Verdad que usted ya se lo sabe? El fruto del Espíritu. Ya se lo sabe, ¿verdad? A ver, dígalo conmigo. Va a ser el fruto, aunque lo lea. Va a ser el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Y se transforma el carácter porque la evidencia del Espíritu Santo es una vida transformada. ¿Verdad que sí? Una vida transformada. Porque imagínense, ¿será que el Espíritu Santo no sabe hacer su trabajo? Claro que sí. Pero ¿por qué no lo ha hecho en su vida? ¿Por qué será? No digo su vida, estoy hablando por en general. Yo sé que la vida de ustedes sí la ha hecho. Porque no ha nacido de nuevo, quizás. También el problema del hombre es que el pecado, ya para concluir, el pecado lo separa de Dios, ya sea tanto para el impío, tanto como para el cristiano tibio y el cristiano también comprometido. Tenemos que tener cuidado porque el problema separa al hombre de Dios es necesario entonces tener arrepentimiento y fe, reconocer el pecado y confiar en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, dice, el que confiese sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Al impío se lo dice, deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase Jehová, el cual será amplio en perdonar. Y al Hijo de Dios, aquel que de vez en cuando se resbala, el Señor puso el ejemplo de lavarnos los pies los unos a los otros, de con la palabra exhortarnos, y entonces ya uno no está todo sucio, que no cunda el pánico. Se ensució la bota, se la limpia, ya se la limpie, pero tiene que limpiársela, porque si no se la limpia al ratito ya va a andar todo cochino. Por eso también dijo el mismo Espíritu Santo por medio de Juan, dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, por ahí, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Eso es, reconoce su pecado y confía en Jesucristo. Y obviamente esto nos trae al nuevo nacimiento o a una renovación, porque el Espíritu Santo viene a morar en el impío y lo hace creyente. El Espíritu Santo viene a morar en el cristiano tibio. De hecho, el cristiano tibio es un impío también, hermano. O sea, es un impío que necesita arrepentirse y el Espíritu Santo mora en el creyente. Conclusión, vivir en el Espíritu significa
tener una dirección y significa crecimiento, significa una transformación continua. La vida más emocionante es la vida en el Espíritu, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que eso es todo, mis amados hermanos. Espero que hayan disfrutado esta enseñanza y Dios me los bendiga. No es fácil vivir en el Espíritu, pero sí se puede. Creo que la mayoría de nosotros luchamos con eso porque necesitamos la carne. Es un vehículo que no lo podemos abandonar y de alguna manera cuesta poderlo subyugar y tenerlo quieto, pero sí se puede. ¿Y cómo? ¿Cuál sería la manera de subyugar la carne? Orando, metiéndose con el Señor. Entre usted menos se meta o yo menos me meta, más quiere la carne. Póngase de pie. La carne siempre va a costar subyugarla, pero en el Señor podemos. Está con nosotros Alberto. Bienvenido, Alberto. Él es el ángel que Dios ha puesto y nos va a bendecir con el santuario. Así es que todos estamos orando por él para que Dios lo bendiga sobre todo y que le abra puertas en lo que Dios ha puesto en su corazón. Así es que le damos gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en el Espíritu. Señor, en esta tarde te ponemos en tus manos a cada uno de los que llegamos a este lugar, Señor. Deseamos vivir en el Espíritu, Señor, como tú lo pides. Yo sé que vivir en la carne, Señor, nos va a traer problemas. Pero, Señor, sé que contigo podemos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es pensar en ti, Señor, hacer tu voluntad, estar siempre, Padre amado, bajo tu guianza poderosa. Ayúdanos, Señor. Mira, aquellos que no han venido, Señor, aleluya. Por lo general los cultos de oración, Señor, casi siempre hay muchos que no les gusta, Señor, pero yo te los pongo en tus manos. Vengo a pedir por ellos, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Hoy hemos traído peticiones, Señor. Mira, Señor, todo lo que está pasando en esta iglesia, Padre. Oh, yo sé que todo lo tienes bajo control, pero quiero que me ayude a orar por allá, al otro lado del mundo. Vamos a orar por Israel, que dice la Biblia que si nosotros bendecimos a Israel, somos benditos también. Señor Jesús, ponemos en tus manos esa nación. Es una nación, Señor, que se ha alejado de ti, Padre amado, pero es tu pueblo, Señor, siempre lo ha respaldado. Te lo pongo en tus manos, Señor, a pesar de que Irán, Señor, al igual, Señor, pero son almas que te necesitan. Han habido cientos que han fallecido, Señor. Oh, pon tu mano en ese lugar, Padre amado, porque hay inocentes que han muerto, Señor. Y sé que tú, Señor, estás con cada uno de aquellos, Padre amado, que te ama. Oh, Dios de los cielos, pon sabiduría en los líderes, Padre, para poder gobernar. Pero sobre todo protege a tu pueblo, Señor. Oh, así como en los tiempos antiguos los protegías, los bendecías, Padre. Te pido por esa nación de Israel, te pido por este país también al igual, Señor, que apoyando a Israel, Señor, está haciendo esas cosas. Oh Dios, dales prudencia, dale, Señor, sabiduría para actuar. Pedimos tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo clamamos. Tu palabra dice que todo, Señor, que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, tú lo harías. Y nos ponemos de acuerdo en clamar por esa nación. Gracias, Dios, porque tienes el control. Muchas gracias, Dios. Ahora te pido por cada uno de los que hoy llegamos a este lugar. Bendícelos, Señor, aleluya. Bendícelos en sus trabajos. Bendícelos con sus vehículos, en su hogar. Oh, Dios de los cielos, gracias, porque tú, Señor, nos has dado todo lo necesario en este día. Y vamos, Señor, a glorificarte cada minuto que nos quede de vida. Te vamos a honrar, Señor, aleluya. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, lleve en paz a tu pueblo a sus hogares, Dios. Fortalécelos en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya.